Bueno, buenas noches. Pues le quiero presentar otra vez. Ya había grabado y se me borró. Bueno, voy a tratar de volverlo a hacer y explicarlo nuevamente. Me tocó el ejercicio número 4. Coloqué las correspondientes datos que me proporcionó, las cotas, las áreas medias, el intervalo. Bueno, todo esto ya fue calculado eh, con medida iba desarrollando el problema. Para el área media, lo único que tuve que hacer fue el área 1 con el área 2 lo sumé y lo dividí entre 2 para sacar el área media. Pues en el intervalo, pues son las cotas, nos podemos dar cuenta que solamente es la resta de las cotas para que sea el intervalo, ¿no? En el volumen acumulado, lo único que hice también fue multiplicar el área media por la diferencia de esas cotas de cada una. Y pues para que se me haga más fácil más adelante, el volumen acumulado en hectómetros, pues nada más lo único que hice fue dividirlo entre 1.000.000 para que me pueda dar más fácil y pueda calcular hasta el final de mi ejercicio eh, los BM, el BS y el volumen muerto. Bueno, continuando aquí con los datos que tengo aquí, nos vamos a los meses de análisis, en la concentración media de sedimento. Todos estos datos nos los proporcionó la maestra. Aquí está la tabla, la tengo a un costado, es donde nada más lo transcribí. Y bueno, en la configuración del suelo, los volúmenes, para calcular la arena, el limo, la arcilla, pues teníamos una configuración de suelo de arena, un 40%, un 40% de limo y un 20% de arcilla. Pues lo único que hice fue calcular cada uno de estos volúmenes. Lo único que tuve que hacer fue multiplicar la concentración media del sedimento con los caudales máximos y también multiplicado por un factor de tiempo que es la vida útil del proyecto, que viene siendo los 85 años que nos había proporcionado la maestra. En la tabla, bueno, nos vamos más a la derecha y la maestra nos proporciona una tabla que es donde está el estado del embalse o del vaso. En mi caso, el vaso siempre o casi siempre lleno, es como lo consideré. Y bueno, el PB1 nos dice la tabla que es de 1500. Pero en la tabla que tengo aquí del PBT, tuve que calcular ese PB1 por la formulita que aparece ahí del PBT, que es del PB1 más el beta más por el logaritmo natural del tiempo. Y bueno, así hice con cada uno de arena, del limo y la arcilla de la configuración del suelo, ¿no? Bueno, lo único que hice fue ya correrlo hasta el final y sacar los volúmenes de cada uno de la arena y limo arcilla. Solo los sumé los tres para poder tener un volumen total en metro cúbico. Y pues, como ya mencioné anteriormente, es mejor trabajar en hectómetros. Entonces lo único que hice fue dividirlos entre 1.000.000 para que pueda ser más fácil para utilizar en otros datos más adelante. Bueno, tenemos aquí un factor que son los segundos en un año, que son 31.536.000, ¿no? Bueno, continuando con la siguiente tabla, que es la del análisis, los meses del análisis, lo que eran los Q de entrada y los Q de demanda. Bueno, estos datos ya no los proporcionó la maestra, estas dos en una gráfica que teníamos, que no la plasmé aquí en Excel, pero bueno, ya la maestra sabe qué ejercicio es el ejercicio 4, y pues ahí nos proporciona los desniveles y niveles que tiene cada uno donde representa el Q de entrada y Q de demanda, ¿no? Bueno, pues como Q de entrada tenemos bastante metros cúbicos sobre segundo y pues tenemos un Q demanda, un gasto de demanda fijo que es de 1.65. Quiere decir que para varios meses del año 2005, 2006 y 2007 se pudo satisfacer esta necesidad. Sin embargo, yo me doy cuenta
que en el año 2005, en septiembre, esa demanda sobrepasó lo que tenía previsto el Q de entrada, ¿no? O sea, exigían más demanda que lo que entraba. Ese es un dato de ahí que me fijé, igual en las fechas de agosto del 2006 y de septiembre del 2006 también. Bueno, de hecho, es de agosto hasta diciembre del 2006 que también parece que hubo una temporada donde no entraba mucha agua, pero la gente exigía más. Entonces, me imagino que ahí también debe de haber algo. A lo mejor hubo una menor precipitación, ¿no? O no llovía tanto, no se podía suministrar tanto esa agua, ¿no? Eh, También en el 2007, también creo que ahí sí estuvo normal. Bueno, continuando con el volumen de entrada, lo único que hice fue multiplicar el gasto de entrada por los segundos que vi, que tiene equivalente a un mes, o sea, los segundos que tiene un mes. Pues yo tengo aquí que son 2.628.000 segundos. Pues esto lo único que lo hice fue multiplicar por el gasto de entrada, corrí la celda y pues así me fue dando los volúmenes de entrada. Igual con el volumen de demanda, lo único que hice fue multiplicar los volúmenes de demanda por los segundos que tiene un mes. Bueno, por el volumen de Asolves, como ya había mencionado que era mejor trabajar con hectómetros, entonces lo que hice fue transcribir lo que yo tenía aquí en esta otra tabla. Y pues los volúmenes de Solve en metros cúbicos, pues nada más lo multiplico otra vez por 1.000.000 para que me volviera a dar. Bueno, el volumen de salida. El volumen de salida, simplemente lo que hice fue poner el volumen de entrada, que son en este caso, por ejemplo, los 9.592.200, menos el volumen de demanda, menos el volumen de Solves. Y esto, pues, ya me da un volumen de salida. Y así lo hice para cada año y solo lo corrí. Aquí le puse una cota donde dice, de un espacio donde dice 0. Realmente no recuerdo cómo debe de ir esa cota, pero yo le puse 0. Y lo único que tengo que hacer es restarle a ese 0 el volumen de salida y así sucesivamente con los demás. Si se puede apreciar, es como que viene siendo lo que sí se podría, lo que se estaba suministrando o lo que está saliendo del volumen, la demanda de agua, no sé. Lo único que fui haciendo fue correr la celda para que el de arriba se reste con el volumen de salida y así sucesivamente. Bueno, ya en el volumen inicial que nos había dado la maestra fue de menos 35.120. Bueno, ya tenía entendido que si nos daba negativo es porque no tenía como tal una satisfacción ese vaso, o sea que sí, o sea que sí cumplía la satisfacción, o sea, sí se cumplía la satisfacción, pero no se secaba. Realmente, esto que se ve aquí de azul, pues es como un registro, no es un registro histórico, que es como el nivel máximo que puede tener de agua. Y pues es el almacenamiento más grande que se puede obtener. Y fue en la fecha de julio del 2006. Y bueno, el volumen útil pues es lo que nos va a subsanar la demanda de agua que se nos esté solicitando. Y bueno, si nos damos cuenta, la probabilidad de que otra vez se alcance ese nivel, pues no existe, solo es un mes, solo alcanzó el punto máximo en ese mes y pues ya no lo volvió a retomar porque hay otros que dicen 34, 32, 30, pero jamás volvió a repuntar en ese resultado. Y bueno, ya continuando con la otra tabla, encontramos los valores críticos, valores máximos y el valor de superalmacenamiento que se encuentra en color naranja que está hasta el lado derecho. Bueno, pues yo tuve
que el que más repuntaba, el máximo de todos estos, pues fue el de 53, que fue en diciembre. Bueno, sí, en diciembre. Y bueno, para el valor crítico, pues lo único que se tiene que hacer es de tener el mínimo de los 3 años en el mes. Se puede apreciar la fórmula si usted le da clic. El mínimo a mí me dio que era el -29. El valor máximo pues es lo contrario, ¿no? Le pone uno máximo para saber cuál de los tres es que para poder obtenerlo, y me da -5. Y bueno, eso sí lo fui corriendo hasta que pude obtener de todos los datos, ¿no? Y lo único que hice para sacar el extra fue de que el volumen útil lo resté con el valor máximo. Y pues así es como pude tener el volumen, el volumen de superalmacenamiento. Pues prácticamente el volumen de superalmacenamiento es como un colchoncito, ¿no? Como usted bien lo mencionaba, que es como, por ejemplo, para satisfacer en futuros años las necesidades pues de la sociedad, de no tener esa escasez de agua, ¿no? O sea, guardar un poco más de lo que ya se tenía previsto, que lo del volumen útil prácticamente, ese volumen de superalmacenamiento pues es un poquito más allá arriba de lo que uno necesita, y eso pues prácticamente lo utilizan cuando ya hay sequías o cuando ya no llueve demasiado. Y bueno, ya aquí para tocar un último tema, pues como un último punto, eh, ya no grafiqué ni nada, pero ya solo saqué solo interpolé lo que yo tenía con lo del volumen muerto, que era lo del volumen de Solves, y lo único que hice fue sumar de cada año los volúmenes de Solve ya convertidos en hectómetros por metro cúbico. Y pues saqué el más grande, o sea, el volumen muerto pues es el más grande, y a mí me dio 0.91. Y pues a la hora de interpolar pues es el que puse, y a mí me dio 80.91. Y pues se podría decir que este vaso pues cumplió con la demanda necesaria, aunque tuvo subidas y bajadas, pero, o sea, no se secó, o sea, sí se aprovechó toda el agua, y pues eso es lo que puedo decir.